Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Irma Pérez y el tema que me toca dar hoy, compartir con ustedes, con mucho gusto lo haré, se llama la salvación personal. ¿Cuál quiere usar? ¿Ese? El que sea. Ok, está bien. Ok. Ese está bien. Ahorita le quito. Bueno, para este tema vamos a usar también el librito amarillo que se nos dio, el de la respuesta está en la escritura. También vamos a utilizar nuestro catecismo de la Iglesia Católica, de los numerales 845, Primera de Timoteo 2:4. Aquí vamos a tocar el tema de la salvación personal. Para que no se le vaya a caer la Biblia. Okay, muchas gracias. Ok, Primera Timoteo 2:4 nos dice: pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Él, siendo nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quiere que el mundo entero se salve. Todos y cada persona quiere Él que se salve. Él murió por nosotros. Hace poquito que pasamos la Cuaresma, la Semana Santa, y vimos como nuestro Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Esa fue una salvación que fue un regalo divino, fue un regalo de Dios para nosotros. Fue un regalo que se nos otorgó a nosotros gratis, gratuito para nosotros. Y también nuestros hermanos separados saben que ese regalo fue un regalo gratis. Pero también ese regalo fue muy costoso, porque le costó la sangre de Jesucristo a nuestro Señor. Así que fue un regalo divino que es gratis, es costoso, pero también que requiere esfuerzo. Tres cosas: fue un regalo divino, gratis, costoso, pero requiere nuestro esfuerzo para que nosotros aceptemos ese regalo que el Señor nos regaló. La diferencia con nosotros y nuestros hermanos protestantes es que ellos sí dicen que es un regalo gratis, que es un regalo que Dios nos dio, que costó su sangre, pero la diferencia con ellos es que ellos dicen que es sin esfuerzo, o sea, sin obediencia. Ellos no obedecen lo que nuestro Señor Jesucristo manda. Solamente ellos se rigen por la fe. Solamente la fe, sin obras. Nosotros católicos nos regimos por la fe y la obediencia. Es la diferencia entre ellos y nosotros. Ellos dicen, aunque peques, te salvas, no importa. Y yo personalmente he conocido a personas que viven una doble vida. Dicen que porque ya ellos aceptaron al Señor como su Dios y Salvador, aunque pequen, se salvan. Pero eso no es así, porque sabemos que hasta el demonio conoce las escrituras, pero no obedece al Señor. Así que él, obviamente, el demonio no se salvó por creer en Jesucristo. Ahora vamos a pasar al catecismo en la página 845. Bueno, en el numeral 845 dice, lo voy a resumir un poquito para no leer cada detalle. Voy a resumir lo más importante que quiero yo transmitirles a ustedes. Dice: el Padre quiso convocar a toda la humanidad en la iglesia de su Hijo. La iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. ¿Dónde dice? En su iglesia. Está hablando de su iglesia. Con su velamen, que es la cruz de Cristo, o sea, con nuestro Señor Jesucristo en la iglesia. Empujado por el Espíritu Santo, navega bien en este mundo. Está prefigurada por el arca de Noé, que es la única que salva del diluvio. Esa iglesia es prefigura del arca de Noé.
Y algo muy interesante que debemos saber, que todas las iglesias católicas, si las vemos, tienen esa forma del arca de Noé, que está así para arriba. Si vamos a cada iglesia católica tiene la forma del arca. Por eso tiene la diseñan de esa forma, porque representa el arca de Noé. Todas las iglesias católicas. Donde se congregan los protestantes no son así. Ellos no están dentro del arca. Vamos a ver esta prefigura de la iglesia en Génesis 7. Sí, del 1 al 7 va a ser. Yahvé dijo a Noé, este es Génesis 7:1. Yahvé dijo a Noé, entra en el arca tú y tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros tomarás 7 parejas de cada especie, cada macho con su hembra. De los animales impuros tomarás un macho con su hembra. Del mismo modo, de las aves del cielo tomarás 7 parejas, macho y hembra. Esto será con el fin de conservar las especies sobre la tierra, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y exterminaré a todos los seres que creen. Esto es el diluvio. Noé hizo todo lo que Yahvé le había mandado. Noé tenía 600 años cuando se produjo el diluvio que inundó la tierra. Aquí está lo importante que quiero que vean. Noé, pues, junto con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, entró en el arca para salvarse de las aguas del diluvio. Aquí vemos cómo ellos entraron y la única familia que se salvó fue la que entró en el arca. Todos los demás murieron. Y aquí está la figura de la iglesia, que nosotros tenemos que entrar en esa arca, en esa iglesia, que fue el propósito que hizo nuestro Padre Dios para salvar a la humanidad, como lo leímos en el numeral 845. Santo Tomás de Aquino dice, solo hay una iglesia en que los hombres encuentran la salvación. Así como fuera del arca de Noé, no era posible que alguien se salvara. Aquí lo tenemos otra vez confirmado, que solamente dentro de la iglesia obtenemos la salvación. Y también esto es un dogma de fe. Un dogma de fe sabemos que es una realidad, una verdad revelada que nosotros como católicos tenemos que creer. Creo que estoy bien así. Está bien. También la iglesia va a ser quien nos transmita todas esos sacramentos que nos van a ayudar a llegar al cielo. Y vamos a ver 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15, vamos a ver cómo nuestro Señor dejó la iglesia para transmitirnos todas esas verdades de fe. 1 Timoteo 3:15 dice, pero si me demoro, sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, la iglesia de Dios vivo, la cual es la pilar y la base de la verdad. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que la iglesia nos va a transmitir esa verdad que necesitamos nosotros. ¿Ven la importancia de estar dentro de la iglesia? Fuera de la iglesia solamente tienen medias verdades, que en realidad esas medias verdades vienen siendo muy peligrosas, vienen siendo como veneno. Y tienen muchas mentiras en las iglesias separadas, hay muchas mentiras. Otra figura de también lo que es la iglesia, vamos a verla en Lucas 5 del 1 al 3. Esta cita no está en nuestros textos, pero me parece muy importante de conocer también. Lucas 5
de 1 al 3. Vamos a ver Lucas 5, del 1 al 3. Ok, aquí es básicamente como cuando... 1 al 3. Ok, vamos a leerla. Cierto día era mucha gente la que se apretaba junto a él para escuchar la palabra de Dios. Y él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Vio 2 barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió a este que se apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y empezó a enseñar a la multitud. Hasta aquí solamente. Vemos cómo nuestro Señor subió a la barca donde estaba Simón, donde está Pedro. Y esa es la Iglesia Católica. Aquí es donde está nuestro Señor Jesucristo y de donde debe ser predicadas la buena nueva. En realidad no se debe predicar la buena nueva fuera de la iglesia en las sectas, porque allí no está Pedro. Por eso tantas mentiras, por eso tantas verdades a medias. Ahora, nuestro Señor dejó unos sacramentos para nosotros obtener la fuerza que necesitamos, todas las gracias que necesitamos para llegar al cielo. Me quiero enfocar aquí en esta barca, que es la barca de Noé. Nosotros vamos a entrar a esa barca que es la iglesia a través del primero de los sacramentos, que es el bautismo. Los sacramentos nos santifican y nos salvan. Esos sacramentos son el conducto que nos conectan a nosotros con nuestro Dios. Es el conducto donde recibimos todas las gracias necesarias para nuestra salvación. Pero esos sacramentos están totalmente en su totalidad dentro de la iglesia. En ninguna iglesia tiene la autoridad para tener todos esos sacramentos. Tendrán a veces solamente el del bautismo, pero no tienen los demás sacramentos. Y esos sacramentos son muy necesarios para nosotros recibir todas las gracias, todas las ayudas para nosotros a llegar al cielo. Nos van a ayudar todas estas gracias también para cumplir los mandamientos. El primero de los sacramentos que recibimos es el bautismo. Está en Marcos 16:15. Vamos a ver qué nos dice Marcos 16:15. Marcos 16:15. Dice, y les dijo, este es nuestro Señor Jesucristo hablando, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Vamos hasta el 16. El que crea y se bautice se salvará. Eso es muy importante, eso que nos está diciendo nuestro Señor. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer se condenará. Aquí, esta es como la puerta del arca de Noé. Aquí tenemos que entrar a nuestra iglesia para ir por ese camino al cielo, ese camino que nuestro Señor nos dejó. Vamos a ver, a la iglesia acepta bautizos también de deseo. Y esto no está en la numeral que nos dieron, pero me parece muy importante saber que esto, si quieren apuntarlo, está bien. Si no, no pasa nada, porque esto no es de lo que nos dieron, no nos dieron esta numeral, pero es bonito saberlo, que en la Iglesia Católica hay el bautismo de deseo. Esto está en el numeral 1261. Aquí nos dice que
los niños que no fueron bautizados, o sea, los niños que son abortados, los niños que nacen pero no alcanzan a ser bautizados, se les concede el bautismo de deseo. Y esto está en el numeral 1261. Este bautismo de deseo lo concede el Señor en su cruz, en su crucifixión, cuando sale sangre y agua del costado. Otro bautismo también que la iglesia nos otorga o otorga a ciertas personas es el bautismo también de deseo, pero para las personas que están, por ejemplo, adultas, que están en el camino de los catecúmenos, los que están preparándose para el bautismo, ¿verdad? Que ya están en el proceso y puede que mueran antes de recibir el bautismo. La iglesia les otorga ese bautismo de deseo porque ya están en ese camino de recibir ese sacramento. También hay otro bautismo que se llama bautismo de sangre. Ese bautismo también la iglesia lo concede a las personas que son mártires y que, aunque no hayan sido bautizadas, si son mártires y mueren por nuestro Señor, se les concede el bautismo de deseo, y ese bautismo produce los mismos frutos del bautismo sin ser sacramento, porque no los recibieron, pero murieron por el Señor, y entonces la iglesia les concede ese bautismo de deseo. Ahora vamos a ver cómo nuestros hermanos separados dicen que ellos creen en el Señor, ¿verdad? Pero no hacen la voluntad que Él no obedecen lo que el Señor nos dice. Eso vamos a ver en Mateo 7:21. Está en Mateo 7:21. Vamos a leer esta cita bíblica. Dice: no es el que me dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquí nos está diciendo que se requiere un esfuerzo en hacer la voluntad de nuestro Señor. No solamente es de palabras, porque las palabras se las lleva el viento, y lo que nuestro Señor quiere es que nosotros lo obedezcamos haciendo su santa voluntad. Ahora ya vimos el primero de los sacramentos, que era el bautismo. El otro sacramento que la iglesia nos otorga para este camino que vamos a recorrer en esta barca de Noé, que es la iglesia, es el sacramento de la confesión. Este sacramento es un sacramento muy, muy importante. Igual con el bautismo, entramos en esa arca para entrar en esas aguas turbias que es la vida, ¿verdad? Pero que al final de la vida vamos a presentarnos ante el Señor. Y la confesión es otro sacramento muy importante que nos regala nuestro Señor en su misericordia. Ahora que pasó el domingo de la Divina Misericordia, pues ahí está este sacramento que el Señor nos da a nosotros. Este sacramento lo vamos a ver en Juan 20, del 22 al 23. Si me pueden seguir todos aquí, Juan 20. Juan 20 del 22 al 23. Aquí vamos a ver cómo nuestro Señor, después que resucita, se aparece a sus apóstoles, y les dice, vamos a leer desde el 21. Él les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así los envió a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos. Aquí me voy a detener. El soplo es el soplo del Espíritu Santo, es el Ruá de Dios. Dice: reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen los pecados, queden perdonados. Y a quienes no libren de sus pecados, queden atados. Aquí a veces surge la pregunta de que los hermanos dicen: no, pues es que todos tenemos ese poder. Pero aquí se está refiriendo específicamente a los apóstoles.
No se lo está diciendo a todos los discípulos que tenía, sino cuando se les aparece a sus apóstoles. Entonces a ellos aquí les está dando el poder de perdonar los pecados. Por eso es muy importante que aceptemos este regalo que el Señor nos dio. Porque quien desprecia la confesión está despreciando la misericordia de Dios. Es lo que está haciendo, despreciando la misericordia de Dios. Imagínense eso, que uno desprecie ese perdón que Dios nos está dando. Es una barbaridad, ¿verdad? Porque después va a venir el juicio, y ahí no va a haber misericordia, ahí solamente va a haber justicia. Así que en nuestra vida es el tiempo de la misericordia, que podemos recibir ese perdón de Dios. Porque la confesión no es para condenarnos, es para salvarnos. Este sacramento nos va limpiando, nos va santificando. Y recuerden que si queremos llegar al cielo, tenemos que entrar santos, porque nada puede entrar al cielo sin santidad. Sin santidad no podemos ver al Señor. Y recuerden que también santo no es el que nunca se cae, que nunca peca. Santo es el que pecando se levanta y lucha por salir de esa debilidad, de ese pecado. Por eso es muy importante hacer una confesión sincera, con arrepentimiento y con propósito de enmienda, de no volver a pecar, porque eso es ofender a nuestro Señor. Nos fijamos que siempre el diablo quita el miedo para pecar y luego nos pone ese miedo para la confesión, porque no quiere que recibamos el perdón de Dios. Santa Catalina de Siena nos dice: por mucho que el hombre esté inclinado a pecar, está Dios mucho más inclinado a perdonar. Él está esperándonos a cada uno de nosotros para darnos su amor, su perdón, porque para eso murió el Señor por nosotros. Papa Francisco dice: no es Dios quien se cansa de perdonarte, eres tú quien se cansa de ir a pedirle perdón. Nosotros somos los que nos cansamos o nos da pena ir a confesarnos, pero no debemos de dejar que el demonio gane, sino buscar siempre el perdón y la misericordia del Señor. También los hermanos separados dicen: no, pero es que no hay que confesarse con un hombre. Pero ya vimos que el Señor sí les dio ese poder para perdonar los pecados. También esto lo podemos ver en Mateo 9:1, donde solamente se los voy a resumir, donde está el paralítico que lo bajan del techo y el Señor les da el poder a los hombres para perdonar. O sea que no, ese es un privilegio para los seres humanos, porque ese privilegio no se los dio ni siquiera a los ángeles, no se los dio solamente a los humanos. El siguiente sacramento que nos regaló el Señor en nuestra iglesia es la comunión. Y eso lo vamos a ver en San Juan 6, del 53 en adelante. Vamos a ver. San Juan 6. Vamos a leerlo. A 53 hasta el 56. Jesús contestó: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no viven de verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Sí, San Juan 6, 53 al 56. Mi carne es comida verdadera, y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahí el Señor nos está dando este mandamiento, que debemos comer y beber su carne para poder tener vida en él.
Por eso es muy importante recibir la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir la gracia? La gracia es Dios en nosotros. Eso es lo que quiere decir gracia, la gracia de Dios. Y esta la necesitamos porque necesitamos ese alimento espiritual para llegar al cielo, para tener a nuestro Señor y tener la fuerza necesaria para alcanzar el cielo. Los protestantes no creen en este sacramento. Ellos creen en un Dios muy limitado. Pero nosotros los católicos sí creemos en este sacramento porque sabemos que nada hay imposible para Dios. Si este Dios que tenemos es el Todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra, puede hacer lo que sea. Nada hay imposible para Dios. Hay muchas evidencias de que esta hostia en verdad es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un científico, Ricardo Castañón, no sé si lo han escuchado, él estudia las hostias sangrantes y ha estudiado todas estas hostias y ha visto que en estas hostias está sangre humana, sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la misma sangre que está en la sábana santa. Y esta sangre viene del corazón, específicamente de la vena que pompea la sangre a todo el cuerpo. Así que hay evidencias científicas que es verdaderamente sangre de nuestro Señor. Aunque no lo veamos, es cierto, es una realidad. Y hay una ironía que pasa aquí. Vamos a ver, Adán, en el Antiguo Testamento, Dios le dijo, no comas de esto. ¿Y qué hizo Adán? Comió. Le hizo caso al demonio, comió. Y ahora nuestro Señor nos dice, come mi cuerpo y bebe mi sangre. ¿Y qué nos dice el demonio? A través de los protestantes nos dice, no comas esto. Y mucha gente le hace caso al demonio. Igual que en el Génesis con Adán, que desobedece a Dios y le hace caso al demonio. Por eso de que ellos dicen que es un símbolo es una mentira diabólica, porque detrás de ellos está el demonio utilizándolos para que el ser humano muera, para que no viva de ese cuerpo de nuestro Señor. Por eso el fruto de ellos, de los protestantes, es la soberbia y la ignorancia. Todo esto lo dicen porque unos tienen mucha soberbia y otros una tremenda ignorancia, que hacen daño al mundo entero porque sacan a la gente de la iglesia verdadera y la privan de estos sacramentos que son realidad. El cuerpo, el pan verdaderamente se transforma en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Se transforma lo ordinario a lo extraordinario. ¿Tiene una pregunta? Castañón, Ricardo Castañón. Este es un misterio divino, un misterio totalmente divino, porque nuestros ojos no ven lo que está pasando, pero es una realidad. Está nuestro Señor Jesucristo realmente presente en la Santa Hostia. Ellos no pueden tener esto porque no tienen Eucaristía, porque no tienen sacerdocio. Y no tienen sacerdocio porque no tienen sucesión apostólica. Así que les queda a ellos solamente negar y decir que esto es un símbolo solamente. Pero nuestro Señor nos dice que esto es una realidad. Dice que en verdad nos dice en Juan 6, en verdad nos está diciendo, no hay ningún simbolismo detrás de esto. Santo Tomás de Aquino dice, la Eucaristía da fuerzas al alma para batallar contra los enemigos, para acrecentar el fervor de la caridad, batallar la caridad y llena el alma de todas las virtudes. Nos está dando muchas cosas, nos está dando la fuerza para batallar en este mundo que es tan difícil, nos está dando la caridad, el amor y nos está llenando de virtudes. Santa Catalina de Siena dice, la Eucaristía es el medio más eficaz para purificar el alma. Con la Santa Eucaristía se va purificando nuestra alma.
La Eucaristía nos transforma y nos hace partícipes del cielo y de Jesucristo mientras aún vamos caminando en esta tierra. Carlos Acutis, el jovencito que lo proclamaron santo hace muy poquito, dice que la Eucaristía es la autopista para llegar al cielo. Miren qué rápido él llegó al cielo por ir todos los días a la Eucaristía con un amor intenso. Ahora a veces uno dirá, ¿verdad? Porque a veces sí se conocen personas por ahí, que conocemos personas que toda su vida han ido a la misa, se confesaban, pero siguen igual. ¿Qué pasa allí? Es una pregunta que a veces nos hacemos, ¿verdad? Que pocas personas, pero sí hay por ahí. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué si reciben la Eucaristía y se confiesan no hay una conversión? Pues es que lo que pasa allí es que las personas no van con la debida disposición, no van decididas a cambiar su vida, sino que quieren guardar ese odio, ese resentimiento en su corazón. Y así no se puede. Tenemos nosotros que pedir la ayuda de Dios para recibir esa gracia que nos ayude a tener una conversión. Pero si esas personas quieren detener ahí su odio, pues están ellos tomando la Eucaristía indignamente para su propia condenación. Por eso hay personas que, aunque vayan toda su vida a la iglesia y siguen odiando, no puede estar ahí el Señor. No puede estar ahí, no puede cambiar, porque el Señor respeta la libertad de cada quien. Por eso es importante nosotros ir con la disposición de querer cambiar, de querer dejar nuestros pecados a un lado y cambiar. Ahora vamos a ver en Mateo 25, 31. Vamos un poquito a apresurar porque siempre el tiempo está sobre nosotros. Mateo 25, 31 y siguientes. Nuestros hermanos separados dicen que ellos solamente la fe, que nada de obras. Nosotros decimos obras porque tenemos que obedecer a nuestro Señor. Y esto lo vamos a ver en Mateo 25, 31. Vamos a leer desde el 34 para que acordemos un poquito este pasaje. Dice, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, el rey es nuestro Señor Jesucristo, vengan los bendecidos por mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Nuestro Señor preparó el reino desde el principio del mundo para nosotros alcanzar ese reino. Pero aquí está lo que nosotros tenemos que hacer. En el 35 dice, porque tuve hambre y ustedes me alimentaron. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Pasé como forastero y ustedes me recibieron en su casa. Estas son las obras que nuestro Señor nos dice que tenemos que hacer. Así que los hermanos separados que nos dicen solamente fe, sin obras, aquí están equivocados. Aquí nos dice que tenemos que hacer las obras. Tenemos que dar ese amor a nuestro prójimo, porque a nuestro Señor no lo vemos. No podemos decir amo al Señor y estamos odiando a nuestros hermanos. No podemos hacer eso. El amor se demuestra en nuestro prójimo. Y las obras que nos dice son las obras que están aquí, que son las obras corporales y también las espirituales, que son 7 obras corporales y 7 espirituales. Las corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al necesitado, visitar al enfermo, visitar al encarcelado y enterrar a los muertos. Ahora las obras espirituales son aconsejar a quien duda, educar al ignorante. Y esto, por eso nos ayuda tanto estos cursos de apologética, porque aquí vamos a aprender y ayudar a nuestros hermanos que no conocen la fe. Amonestar al pecador, esto quiere decir corregir, pero corregir con caridad, con amor. Perdonar todas las heridas, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar por los vivos y los muertos. San Vicente de Paúl dice, el amor verdadero debe gastarse en el servicio a los demás. Y San Ignacio de Loyola dice, el amor está en las obras más que en las palabras, porque las obras sabemos que se las lleva el viento. Tenemos que hacer
las obras. Santa Madre Teresa de Calcuta una vez le preguntaron, madre, pero ¿por qué usted ayuda a esa gente tan pobre? Yo no lo haría por ni $1,000,000. Y ella dijo, yo tampoco, yo lo hago por amor a Dios solamente. Así nosotros tenemos que ver en cada persona que está enfrente de nosotros, cada prójimo, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que tener el amor para ellos. Como que quitar ese rostro de nuestro prójimo y ver atrás de ellos que está nuestro Señor. Cada que vemos una persona pobre afuera que no tiene que comer, muchas veces son muy despreciados. Y ahí está el Señor. En realidad tenemos que verlos como una oportunidad para ganarnos el cielo. Hay una frase también, no sé de quién es, pero dice que los pobres, los moribundos son el pasaporte para el cielo. ¿Y nosotros qué hacemos? Despreciarlos, no sabiendo que tan fácilmente nos podemos ganar el cielo, ayudándoles, dándoles de comer, dándoles un vaso de agua, dándoles amor, sonriéndoles, dándoles cariño. Ahí está nuestro pasaporte y nosotros lo desperdiciamos. Qué lástima, ¿no? Tenemos que aprovechar ese pasaporte al cielo. Ahora vamos a ver otra vez las obras en Santiago 2, del 14 al 16. Santiago 2, del 14 al 16. Vamos a leerlo solamente del 16 para apresurar un poquito. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, que no sientan frío ni hambre, sin darles lo que necesitan, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Si no se demuestra por la manera de actuar, está completamente muerta. De nada nos sirven las palabras si no damos esa ayuda a quien la necesita. También vamos a seguir. Y sería fácil rebatir a cualquiera. Tú tienes fe y yo hago el bien. ¿Dónde está tu fe, que no produce nada? Yo por mi parte te mostraré mi fe por el bien que hago. ¿Crees tú que hay un solo Dios? Muy bien. No olvides que también los demonios creen y sin embargo tiemblan. Aquí nos está hablando que tenemos que demostrar nuestra fe con nuestras obras. Bueno, hablamos de que es una salvación personal, pero esta otra cita no está en las citas que nos dieron, pero a mí se me hizo muy importante de conocer esta cita. Esta cita es de las vírgenes prevenidas y las vírgenes descuidadas. Esto está en Mateo 25, del 1 al 13. Aquí quiero que veamos cómo las obras son personales. Mateo 25. Del 1 al 13. Vamos a leer un poquito, adelantar un poquito Bueno, aquí se va a tratar de que están las 5 vírgenes prevenidas y las 5 descuidadas, que llevan su aceite, pero las descuidadas llevan muy poquito y se les acaba. Vamos a empezar desde el 6. Pero al llegar la medianoche, alguien gritó. San Mateo 25, vamos a comenzar del 6 para adelante. Mateo 25, versículo 6. Pero al llegar la medianoche, alguien gritó, viene el novio, salgan y recíbanlo. Todas las jóvenes se despertaron inmediatamente y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las previsoras, denos aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras dijeron, vayan mejor a comprarlo, pues el que nosotras tenemos no alcanzará para ustedes y para nosotras.
Mientras iban a comprarlo, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él en la fiesta de las bodas y cerraron la puerta. Aquí lo que quiero que vean es cómo las vírgenes que llevaban su aceite, tenían suficiente aceite. El aceite aquí simboliza la fe, pero también simboliza las obras. No es posible que ellas les dieran aceite a las otras vírgenes descuidadas, porque a veces se dice uno, pero ¿por qué? Pues como que no se mira bien, ¿verdad? Como que es un poquito malo, pero aquí nos está enseñando que la fe es personal, las obras es personal. Cada quien nos vamos a ser juzgados por nuestras obras y nuestra fe, no por la de los demás. Por eso no se les fue posible que les dieran aceite a los demás, porque nuestro Señor nos va a juzgar solamente por lo propio. Eso es una cosa, no confundamos esto con orar por los demás. Tenemos que orar por los demás, porque así el Señor toque esos corazones y se convierta ese prójimo, y entonces ellos empiecen a hacer sus propias obras para el cielo, tengan su fe para el cielo. Pero aquí nos enseña cómo la salvación es personal. Mis obras no pueden ser para otra persona, ni mi fe para otra persona. Cada quien tiene sus obras personales y su fe personal, pero es importante que nosotros estemos siempre orando por los demás para que el Señor también les dé ese toque de conversión, que toque sus corazones, se conviertan y entonces ellos comiencen a tener su fe y a hacer sus obras. Es lo que aquí nos enseña. Bueno, vamos a apresurar un poquito porque vamos a ver qué pasa con los que no conocieron a Dios. Los protestantes dicen, no, los que no conocieron a Dios, los que no están en nuestra secta, todos van a morir, todos se van a condenar, se van a ir al infierno. Nuestra iglesia dice, no, eso no es así. Vamos a ver el numeral 847. Lo voy a hacer un poco pequeño, lo más necesario. Dice, los que sin culpa suya no conocen el evangelio de Cristo y su iglesia. Habla de los que no tienen culpa, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios a través de lo que dice su conciencia. Pueden conseguir la salvación. Ok, aquí estamos hablando de las personas que no conocieron a Dios. Y Dios no puede ser un Dios injusto, no puede permitir que se van al infierno si no conocieron la fe. Aquí el Señor los va a juzgar por su conciencia. Estamos hablando de esas personas que tienen una ignorancia invencible. Esto quiere decir que no había modo de ellos salir de esa ignorancia. Estamos hablando de personas que viven en países lejanos donde no está el catolicismo, donde no se les ha llegado la fe. A esas personas se les aplica esa ignorancia invencible, que no pueden vencer ellos porque no se les da la fe. Pero entonces a ellos van a ser juzgados por su conciencia, porque el Señor nos ha dado en la conciencia lo que es el bien y lo que es el mal, y está en nuestra libertad escoger el bien. Eso también lo podemos ver en Romanos 2, del 14 al 5. Vamos a ver Romanos 2, 14, del 14 al 15. Cuando los paganos que no tienen ley, o sea, las personas que no conocen a Dios, cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente con lo que manda la ley, se están dando a sí mismos una ley y muestran que las exigencias de la ley están grabadas en su corazón. Es lo que les estoy diciendo de la conciencia. Dios nos dio esa conciencia y entonces tenemos nosotros, las personas se van a ser justiciadas de acuerdo a sus obras que hicieron, o sea, su conciencia, si eligieron el bien o eligieron el mal. Ahí es como la iglesia nos enseña que van a ser juzgadas las personas que no conocieron la fe. Ahora,
las personas que sí conocimos la fe, pero despreciamos la fe. Vamos a verlo, es en el numeral 846. Fuera de la iglesia no hay salvación. No podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, y aún así no quisieron entrar y perseverar en ella. No es que haya excepciones, es que la iglesia es clara, que dice que fuera de la iglesia no hay salvación, no lo hay. Pero como les dije, que las personas que no conocieron la fe, el Señor tiene esa misericordia de juzgarlas según su conciencia. Pero los que conocieron la fe y la despreciaron, pues eso sí va a ser grave. Ahí sí va a ser una justicia muy, muy fuerte para ellos. Así que nosotros no podemos ni decir quién se va a condenar ni quién se va a salvar. Eso es solamente cuestión de nuestro Señor, que Él es el justo juez. A veces también los protestantes dicen que ellos, teniendo fe, son salvos, pero Pablo también nos dice que eso no es así. Vamos a ver qué dice Pablo en 1 Corintios 9:27. Pablo, que fue un hombre que dio básicamente su vida por el Evangelio, tenía temor y temblor, tenía temor de él también no alcanzar la meta. Vamos a ver lo que dice Pablo, 1 Corintios 9:27. Pablo está diciendo: castigo mi cuerpo y lo someto, no sea que después de predicar a otros, venga a ser eliminado. O sea, miren cómo él se esforzaba también, no es que él ya la tenía 100% segura, nadie la tenemos segura hasta el final. Por eso la importancia de perseverar hasta el final. San Juan de la Cruz dice: en el ocaso de la vida serás examinados en el amor. Ahí va a ser nuestro examen final, en el amor. ¿Cuánto amamos? ¿Cuánto hicimos por nuestro prójimo? ¿Cuánto hicimos por el Señor? Así que tenemos que mantenernos en obediencia a nuestro Señor. Mateo 24:13 nos dice: Mateo 24:13 nos dice: pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Nos está diciendo que tenemos que mantenernos en esta iglesia con nuestro Señor y mantenernos aquí día a día, no irnos al pecado, porque si está un dicho también que dice: para el lado que se inclina el árbol, para ese lado va a caer. Cuando estemos, no sabemos cuándo nos toque morir. Y si estamos inclinados siempre para el pecado, es muy posible que nos agarre la muerte en el pecado. Por eso siempre es tan importante estar perseverando, estar en la gracia de Dios, para que siempre estemos inclinando al bien. Y entonces, si nosotros que somos ese árbol, estamos inclinados al bien, pues es muy posible que cuando muéramos para ese lado, para el bien. Por eso es muy importante no salirse de la iglesia que Cristo fundó y que tiene la plenitud de la verdad. Como les dije, la salvación es gratuita, pero costó la sangre de nuestro Señor. Pero nos falta a nosotros aceptar ese regalo, porque nuestro Señor murió por nosotros y nos da el regalo, pero depende de nosotros aceptar el regalo. Por más que Él nos quiera dar ese regalo, si nosotros no lo aceptamos, pues no lo obtenemos. Dios premiará a los que hicieron buenas obras. Colosenses 1:24 dice: ahora sufro yo lo que faltaba
Voy a ir a esa cita porque está un poquito incompleta. Colosenses 1. Colosenses 1, 24. Al presente me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes. Así completo en mi carne lo que faltaba a los sufrimientos de Cristo, para el bien de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué quiere decir aquí que completo en mi carne lo que le falta a los sufrimientos de Cristo? ¿Qué falta? Yo esto me preguntaba, ¿pero qué falta? Porque el Señor murió por nosotros. ¿Ya qué falta? ¿Ya qué le falta ahí? Si Él lo dio todo. ¿Qué falta? Faltamos nosotros. Faltamos nosotros aceptar ese regalo de la salvación. Por eso tenemos que llevar este mensaje al mundo entero. Por eso yo sé que se dice que este es un curso básico, pero para mí no es básico. Yo no lo miro así. Este curso es demasiado importante porque esto es el medio que puede salvar las vidas en realidad. Es de vida y muerte. Esto es lo que estamos aprendiendo aquí. Porque aquí, o los hermanos separados se mueren en la mentira. Tenemos que traerlos para acá. Y yo sé que todos tenemos, ya sea conocidos, familiares, conocemos a alguien que se fue de la iglesia. Y tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para traerlo otra vez al camino de Dios, a traerlo a la iglesia, que es el único medio de salvación que el Señor dejó para nosotros. Así que esto, aparte de ser algo básico, es algo más bien de máxima importancia. Y yo pienso que este apostolado es un apostolado muy atacado, es un apostolado que la gente no responde, porque el mismo demonio no quiere que la gente conozca la verdad. Pero cuando tenemos este fundamento, a que conocemos este fundamento, ya no es fácil que los hermanos nos confundan, porque ya tenemos esto grabado en nuestro corazón y podemos llevarlo a las demás personas. Por eso, San Agustín nos dice: no nos retiremos de la iglesia porque veamos que hay cizaña en ella. Únicamente hemos de esforzarnos en nosotros ser trigo. El que se escandaliza de la iglesia se escandaliza realmente de Cristo. Si vemos lo que veamos, no nos escandalicemos, porque Judas, que fue apóstol directo de nuestro Señor, lo traicionó. ¿Por qué nosotros tenemos que tener nuestros ojos en la cizaña? No podemos. Tenemos que tener nuestro corazón, nuestros ojos en el Señor y nada más. Siempre firmes, con los pies en la tierra, pero con nuestros ojos y nuestro corazón al cielo. San Bonifacio también dice: la iglesia es como un gran barco, ese barco que les hablé del arca de Noé. La iglesia es como un gran barco golpeado por las olas de diferentes tensiones de la vida. Aquí vamos a recibir de todo en nuestra iglesia y nosotros dentro de ella, ¿verdad? Vamos a recibir todas clases de golpes, de tristezas, de decepciones, vamos a recibir todo eso. Nuestro deber no es abandonar el barco, sino mantenerlo en su rumbo, mantenernos nosotros aquí y hacer lo que nos toca, orar por la iglesia. Santo Cura de Ars dice: el mayor acto de caridad hacia el prójimo es salvar su alma del infierno, y a través de apóstoles les podemos llevar la verdad. A Santiago 5:19 dice: hermanos, si alguno de ustedes se extravió lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan esto: el que enderece a un pecador de su mal camino salvará su alma de la muerte y conseguirá el perdón de muchos pecados. Nosotros necesitamos el perdón de muchos pecados, así que esta es una oportunidad de traer a los que están fuera a la iglesia. Dice a Santiago 5:19. Y yo sé que a veces muchos hermanitos dicen: no, pero es que esto es pelear con los hermanos. En realidad dicen un poco de verdad, porque esto sí es pelear, pero es pelear contra el demonio, es arrancarle almas al demonio, es pelear, pero no contra ellos, sino para salvarlos, ayudarlos a que tengan esa salvación en la iglesia de nuestro Señor. Así que pues creo que esto es todo para
para darles a ustedes todo esto, que perseveren, animarlos a que sigan adelante, que perseveren, que tenemos una batalla y tenemos que no dejar hasta que muramos. Tenemos que estar luchando constantemente contra todo, contra todos, especialmente contra el pecado, contra el demonio.